Si hoy fueran las elecciones presidenciales y el país tendría que elegir entre Daniel Noboa y Rafael Correa, ¿cuánto obtendría cada uno? Pues bien, aquí están las encuestas. Tengo que contarte que ya analistas de por sí anticipan una derrota catastrófica para el señor Daniel Noboa, sus aliados, sus ministros y toda esta sarta de vagos, de gente que le sigue y que está detrás de buscar un cargo público para seguir engrosando el Estado que se sirve y que simplemente está para acatar los caprichos del señor Daniel Noboa. Esto es más, pues la gente ya se está dando cuenta, pero no lo digo desde el punto de vista neurálgico de la gente de la calle, no lo digo de sentir de redes, lo digo de expertos catedráticos que con intención, hasta incluso mucha gente muy allegada al tema y a la derecha, llama y especifica algo muy importante: la debacle del gobierno se va a sentir muy feo en estas próximas elecciones y ni con todo el fraude que quizás planean utilizar van a poder frenar esto que ya comenzó y se ve que le va a pasar factura. Por eso y más, aquí tu amigo Jorge Botín en tu espacio de Face Press por Radio Face Ecuador. Vengo a contarte con mucho más lujo de detalles toda esta realidad que le va a golpear a Noboa. Déjanos el like, comparte videos, suscríbete a YouTube, síguenos en las redes y mejor revisemos el tema. Presidenciales y el país tendría que elegir entre Daniel Noboa y Rafael Correa, ¿cuánto obtendría cada uno? Pues bien, aquí están las encuestas. Noboa obtendría 47% aproximadamente y Rafael Correa 44%. Es decir, habría un empate técnico. Ahora, algunas cosas. Nadie cree en las encuestas. Ya vemos lo que ha pasado en elecciones anteriores. Las encuestas nunca aciertan y sencillamente es porque las encuestas y los encuestadores son pagados. Ahora, en noviembre tenemos elecciones, pero no son presidenciales, gracias a Dios. Tenemos elecciones seccionales. ¿Qué va a pasar con el gobierno? El gobierno está muy bajo en las encuestas, pero muy bajo. Aquellos que están dispuestos a votar por él son muy pocos, así como aquellos que están dispuestos a votar por el correísmo. La inmensa mayoría no quiere votar por ninguno de los dos, ni tampoco por la tercera vía. Pero concentrémonos un ratito en Noboa. ¿Por qué no quieren votar por Noboa en las próximas elecciones seccionales, según las encuestas y los estudios serios? Porque sencillamente el gobierno de Noboa no ha cumplido. Por ejemplo, ofreció resolver el problema de la seguridad y a cada rato nos tienen con toques de queda. ¿Y se ha resuelto? No, ha sido un fracaso total. La violencia, las muertes, los robos, los vacunadores, etcétera. Es un fracaso total el tema de la seguridad. Segundo, la economía y el empleo. Él es un empresario y se prometió pues mejorar la economía, generar empleo, etcétera, etcétera. Eso tampoco ha mejorado. La pobreza ha aumentado sencillamente porque no hay empleo y la economía está mal. Tercero, impuestos. Prometió el gobierno no subir impuestos y no subieron los impuestos al 15% el IVA supuestamente para combatir la delincuencia en las calles, lo cual no se ha cumplido. Pero además, en estos días se levantó la exoneración que había para pagar el IVA en decenas de productos de la canasta básica. Y simultáneamente ya sabemos pues que durante este gobierno, en los últimos 2 años, a cada rato se hacen exoneraciones de impuestos, pero para los ricos y para las grandes empresas. Para el pobre, más IVA. Para el pobre, menos exoneraciones de productos de la canasta básica para pagar impuestos. Por lo tanto, en el tema de impuestos es otro fracaso del gobierno. 4. Apagones. Se dijo que se iba a resolver el tema de la energía. Ya van más de 2 años y el tema de la energía no se ha resuelto. Cualquier rato estamos abocados a nuevos apagones y eso tiene grandes pérdidas para la economía, para el empleo y para la sociedad en general. Y quinto, voy a señalar el quinto problema y son muchos más, pero voy a señalar el quinto problema. La corrupción. Ese es el principal problema de este país. Se ofreció combatir la corrupción y la corrupción no se ha combatido.
partido. Más bien se Entonces, cuando mantiene. ponen Ahí está el une. caso Problem, el caso ATM, se ha gastado más de $200 millones y se han comprado fierros viejos y no hay ministros presos, no hay gerentes presos, no hay empleados presos. La corrupción sigue A los giles que rampante. denunciaron no me están Pero presos. agréguenle algo más, que hay conflictos de intereses. Se nombran funcionarios al bradeo, a la fuerza, funcionarios que son proveedores del Estado. Por lo tanto, no hay por quién votar. Eso dicen los estudios. En las próximas elecciones, en las de noviembre, la gente no quiere votar por Noboa porque ha fracasado. La gente no quiere votar por el correísmo porque fue un fracaso absoluto. Pero también la gente no quiere votar por la tercera vía, que son los mismos de siempre. Por lo tanto, ustedes, ¿por quién votarán en las elecciones de noviembre? Es difícil predecir el futuro, pero un candidato que corra bajo los colores o el auspicio de ADN, a más de hacer conocer su figura y su propuesta, tendrá el desafío de combatir un desencanto que hay en esta provincia, porque cuando uno va a un hospital no encuentra medicina y es difícil encontrar un turno. Adicionalmente, las carreteras son, en la mayoría de los casos, un desastre. La inseguridad está descontrolada y adicionalmente la falta de obra es notoria. Las pocas obras que se están ejecutando en esta provincia se las hace con recursos o remanentes de la ley de solidaridad, es decir, los fondos de la reconstrucción del terremoto del 16 de abril del año 2016. Es decir, en otras palabras, lo que queda 10 años después como fondos para la reconstrucción del terremoto. Y eso es básicamente un mercado en la ciudad de Calceta, un memorial en Puerto Viejo y un par de puentes que, hay que decirlo adicionalmente, no se destruyeron en el terremoto, es decir, se destruyeron posteriormente y se están haciendo con esos fondos, pese a que la ley dice expresamente que los recursos de la ley de solidaridad son básicamente para los daños causados por el sismo del año 2016. En otras palabras, un candidato local que corre con los colores de ADN no tendrá mayores obras que mostrar y más bien tendrá una dura tarea para hacerse conocer. En este momento los números no le dan. Pensando un poco en las encuestas presentadas del CIES. Por eso digo, ¿no? Para mí, esta primera percepción de haber presentado estos candidatos a estas primeras primarias son una suerte de ensayo, de un globo de ensayo, que necesita en algún punto, pues eso también trasladarse sobre, y evidentemente no hay en el Ecuador tal vez números que nos digan cuál es la percepción que tiene la ciudadanía de los ministros, por ejemplo, que sería un dato importante y revelador para saber qué es lo que está sucediendo en este momento. ¿Qué podemos decir de los ministros? Uno más vago que el otro. Y metidos en pito que a veces ni le corresponde. Por ahí teníamos al ministro Reimer hablando de cosas que competen a la fiscalía. El señor se creía perito, se creía agente forense, descartando la muerte de un activista anticorrupción. Tenemos otros ministros como el doctor Matanzano. Y así me puedo pasar aquí largo. Y algunos asambleístas que han renunciado, como el señor Títere Holsen, que se va a la asamblea sin querer irse, eso es clarísimo, que va a buscar aspirar a una posición que la verdad posiblemente no gane. Entonces, dado a esto, al rechazo generalizado que existe sobre el gobierno por no hacer obra, por mantenernos en la pobreza sumida y sobre todo por los altos niveles de corrupción y sobre todo inseguridad que vive la patria, créanme que por sobremanera esta elección va a ser un fracaso mucho más grande que el que tuvieron hace un año, pues la gente lo único que ha aumentado es la indignación, pues si ya les demostró hace un año que no querían nada, esta vez será contundente. Por eso y más te pido que nos dejes en los comentarios si aún votarías por alguien en Noboa. Quiero leerte eso en la caja de comentarios. Asimismo, siempre te pido comparte y suscríbete, porque esto nos ayuda a seguir informando y poder llevando más noticias. Tu amigo Jorge Bonilla por ahora se despide. Chau chau mis amigos.